gobiernos, el anterior y el anterior y el anterior del anterior han negado su existencia. Y cada vez que ha habido un requerimiento de un tribunal internacional han respondido oficialmente que esa deuda para el gobierno de Chile no existe. A pesar de que todos esos que yo nombré, todos esos gobiernos prometieron cuando estaban en campaña que iban a resolver el problema, incluyendo el actual. El proyecto tramposo que está en el Parlamento, lo que plantea es pasar la administración de los colegios a una agencia especial, presidida por el alcalde, y donde el alcalde va a tener el control total, porque va a nombrar a varios de los otros miembros de ese directorio. Pero además le entrega a ese directorio atribuciones todavía más delicadas que las permitidas. Por ejemplo, por simple acuerdo de ese directorio de 5 miembros se pueden cerrar escuelas. Las elecciones del colegio de profesores, colegas, y le digo sobre todo a los colegas jóvenes, no afectan a todos, colegiados y no colegiados. Debería interesarle a todos lo que pasa en una elección del colegio de profesores. ¿A quién se elige como presidente? Porque te va a representar. La suerte del gremio es la suerte de todos nosotros, colegas. Es lo que vamos a conseguir salarialmente, lo que vamos a conseguir en leyes, lo que vamos a conseguir en condiciones para la profesión docente. Nosotros podemos tener a Superman en la dirigencia gremial, pero si no tiene fuerza de la organización, si en los colegios no hay interés por los temas gremiales, eso va a ser nada. Necesitamos dirigentes creíbles y fuerza y preocupación y conciencia de la gente, conciencia gremial. Ese discurso, si algo les queda de eso que estoy diciendo, y si queda la reflexión por lo menos de la importancia de la conciencia gremial, yo me voy contento de estos minutos de haber conversado con ustedes. Así que bueno, colega, yo agradezco el espacio. Y la fuerza gremial es capacidad de movilización, gremio activo, profesores dispuestos a moverse, que creen en sus dirigentes, sí, eso es necesario. Por lo tanto, dirigentes que se ganan esa credibilidad con una acción, ¿no es cierto?, consistente, con un buen discurso. Porque también, mire, en la mañana o en la tarde que estaba en un colegio de La Serena, hablaba con una profesora joven que tenían crítica, no querían colegiarse. Entonces yo le decía, mira, te guste o no, lo que pasa con el gremio te va a afectar. Te guste o no, la acción del colegio de profesores va para bien o para mal, a ti te va a llegar y te va a afectar. No puedes ser indiferente a lo que pasa con el gremio. No puedes decir que no te interesa lo que pasa con el colegio de profesores porque te afecta. Y va a significar, si el colegio de profesores tiene fuerza, mejores condiciones de trabajo. Si el colegio de profesores está debilitado, más abusos contigo. Entonces, no puedes ser indiferente. Lo siento. Tienes que tomar conciencia gremial. Tienes que tomar conciencia de la importancia de la fuerza de la organización, porque es lo único que tenemos para defendernos. Si este colegio tiene muchos defectos, pero es lo que tenemos hoy día para defender. No da lo mismo. O sea, te guste o no te guste, cuando el presidente del colegio de profesores, el que sea, otro, va a la televisión, te guste o no te guste, esté o no estés colegiado, te representa. Porque la gente no dice, ahí está hablando el de los colegiados nomás, que son como el 30%, 40%, la gente dice, ahí está hablando el presidente de los profesores. Si lo hace bien, los profesores quedamos bien. Si lo hace mal, si es débil, si su discurso no es convincente, entonces los profesores somos los que no somos convincentes y no tenemos un buen discurso. Entonces, ahí hay un tema que es el tema de recuperar esa fuerza gremial que alguna vez tuvimos. Debilitados como estamos, no vamos a conseguir nada. Con fuerza gremial podemos conseguir todo. Esa es la diferencia entre levantar este gremio o dejarlo que se muera. Esa es la diferencia. Bueno, ya ha habido una conducción que algunos estarán de acuerdo con ella legítimamente, otros somos críticos. Aquí hay que hacer un giro en esta organización gremial, un giro grande. Yo creo que este colegio necesita cirugía mayor. Necesita cirugía mayor porque es una organización que en su momento jugó un papel re importante en la recuperación de la democracia. No pueden los dirigentes seguir eternamente en los cargos. O sea, hoy día tenemos dirigentes que fueron elegidos el año 87 y todavía están. Y eso, en mi opinión, no es sano. Aunque hayan tenido una trayectoria muy respetable y muy valiosa, por lo menos en el nivel nacional, no es sano que alguien llegue hasta 30 años metido en la organización y no dé paso a nueva gente. Tenemos que mejorar el discurso, incorporar también el discurso pedagógico, educacional, ser nosotros los que hablemos de educación. En este país habla de educación los ingenieros, los psicólogos, los sociólogos, espacio porque nuestro discurso no se actualizó.
no se puso a tono. Seguimos en lo reivindicativo nada más. El dirigente del puño en alto y la marcha, ya no basta con eso. Eso es necesario, hay que hacerlo. Usted dice ir al choque, cuando hay que ir al choque, hay que ir al choque, y hay que tomarse un ministerio si es necesario, hay que estar a la cabeza de la marcha. Yo lo estoy, no le hago el quite a ninguna marcha. Además, después de la marcha hay que ser capaz de ir a un foro universitario y representar bien a los profesores en un ambiente de ese tipo, o ir a hablar con un senador y a ese senador poder darle una clase de educación, porque nosotros somos los que tenemos que dar clase de educación y no ellos a nosotros. Que siempre quieren decir a personas cosas absurdas y estúpidas, como por ejemplo que en enero haya que hacer toda la planificación del año. Entonces, en enero le piden al profesor que sepa exactamente qué va a hacer en la clase del 28 de mayo, en enero. Y eso es absurdo. Finalmente termina siendo un trabajo inútil, que después probablemente tenga muy poco que ver con la realidad de lo que ocurre ese día 28 de mayo, porque como muy bien dijo el colega acá, surgen situaciones educacionales en la realidad práctica que no tienen nada que ver con lo que está en el papel, y el buen profesor aprovecha esa situación que se produce, aunque deje de lado una cosa que estaba planificada en el papel, porque esas situaciones lo ameritan. Y entonces tener en esta absurda situación, en esta estupidez de hacer al profesor planificar todo el año para que un burócrata en el ministerio quede contento, un burócrata que jamás ha pisado una sala de clase, que jamás se va a la sala de clase. Y con este trabajo al profesor se le agobia, se le estresa, se le cansa, se le obliga a trabajar en su casa, se le obliga a que quite tiempo a su familia, a sus hijos, a su descanso, a su recreación, para cumplirle al burócrata. Eso, señor jefe, de dar al señor director, es absurdo. Si queremos realmente mejorar la educación, lo que hay que hacer es dejar a los profesores trabajar tranquilos, apoyarlos. Y yo le aseguro que si el profesor trabaja tranquilo y se dedica a lo que realmente interesa, que es el trabajo con sus niños en el aula, la educación va a mejorar. Si se consolida el modelo educacional de mercado, vamos a seguir en esta situación de agobio, de un trabajo que es cada vez más instrumental y cada vez menos educativo, de un trabajo que cada vez más una fábrica de chorizo donde hay que producir rendimiento como si fuera producir chorizo y sacarlo, longanizas, y producirla y que salgan en serie, y la exigencia de rendimiento en unas pruebas estandarizadas. Lo junto con la educación gratuita, Estado responsable, la carrera docente como la gente, también la demanda de la sociedad chilena es porque la educación vuelva a recuperar su carácter de formadora de personas y de ciudadanos, y no simplemente productora de longanizas para sacar rendimiento, para que le llegue un poco más de plata. Miren en lo que hemos caído. Para que el Estado subsidiario le dé unas migajas de más recursos, hay que seguirles el juego absurdo de tenerle todas las planificaciones que no sirven para nada, de producir 10 puntos más de rendimiento en ciencia que no indican nada, y que a veces el costo de esos 10 puntos en ciencia son que ese niño no tuvo educación física, no tuvo arte, no tuvo música, porque le quitaron esas horas para reforzar el ciencia, lo cual es absurdo, porque la educación es todo, y no es solo lenguaje y matemáticas. Y entonces, colegas, el llamado, todo esto que estoy diciendo es para decir, nos estamos jugando mucho en este país en este momento, y ojalá el profesorado nos diéramos cuenta de lo mucho que está en juego, y despertáramos un poquito más de lo que importa. Cuando el gremio es fuerte, los que tienen poder tienen más cautela y tienen más cuidado en el trato que nos dan. Cuando ellos perciben que el gremio está débil, ellos avanzan con sus políticas, ellos tienen una cosa muy estúpida en su cabeza, que es el supuesto que el profesor amenazado por el despido va a funcionar mejor, que es una estupidez. No es lo que ocurre en los países que tienen buena educación. Mira, tiene mucha razón en eso. Y eso es una tarea que nos corresponde, por supuesto, a los que estamos a cargo de dirigentes, pero también a la base. Aquí hay una alquimia que hay que tener nuevamente, que es una base activa
y dirigentes creíbles. Cuando hay despidos, colegas, despiden al que reclamaba y despiden al que no reclamaba. Cuando tienen que ajustar plantas, no tienen nada. Cuando uno agarra la liquidación de sueldo y ve que después del mínimo viene una serie de asignaciones, todas esas asignaciones se han logrado en movilizaciones, no se han logrado por obra y gracia de los parlamentarios del gobierno de turno, de ninguno de los gobiernos de turno. Si nosotros no nos hubiéramos movilizado, ya estaríamos ganando la primera parte de la liquidación de sueldo, que es la renta básica mínima nacional. Eso estaríamos ganando. Entonces, hay mucho por lo que luchar hoy día. Y cuando los profes jóvenes, porque yo digo, los más activos desde el punto de vista gremial son los profes más activos, que luego se van del sistema. Y la gran paradoja es que los profes jóvenes, que tienen que estar los próximos 30, 35, 40 años en el sistema, no están peleando por sus derechos. O sea, se están entregando casi pasivamente a estos abusos. Si queremos un cambio, esta no es una reunión de campaña, pero dado que viene la pregunta, en esa elección van a haber decisiones importantes. Yo creo que este colegio se juega mucho en esa elección, más que otras veces, porque o sigue el rumbo actual, y en mi opinión el rumbo actual es la muerte del gremio, o hay un cambio de fondo con cirugía mayor, que yo creo que esa cirugía mayor es ineludible, en términos financieros, en términos organizativos. Este colegio gasta un montón de plata que tendría que focalizarla en el trabajo gremial y en el perfeccionamiento y en el trabajo pedagógico y otro diseño. Terminar con un toque de optimismo, con un pequeño toque de optimismo. La sociedad chilena en los últimos 2 años está cambiando, ha empezado a cambiar. Entonces, lo ético, que era una cosa totalmente casi como de estúpida, bueno, eso ha cambiado en cierta medida, porque lo ético ha vuelto a ocupar un espacio en el debate chileno. Los jóvenes, yo le agradezco a los jóvenes que han vuelto a poner el tema ético como un tema importante en la sociedad chilena. Y yo creo que están pasando cosas, lo que la sociedad ya no es la misma, hay más reflexión, la gente ya no está aceptando los abusos del mismo modo. El tema ético yo creo que está tímidamente empezando a aparecer, y eso es una buena noticia. Y ojalá nosotros los profes seamos los que llevemos adelante ese tema ético como un centro. Yo le agradezco.